Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy vuelvo otra vez al trabajo y a la obra de Antonio Blay, Fontcuberta, cuyo último tema que tratamos era liberarse del miedo y de la tensión. Y fuimos revisando en un recorrido parecido, en cierta forma, a lo que cuenta David Hawkins, por ciertos patrones y hábitos que hemos ido desarrollando con el tiempo, que tienen que ver mucho con el miedo y con la tensión. En lo referente al miedo y a la autoexpresión, el miedo y la tensión, hemos revisado la tensión, el individuo y la sociedad, entender lo básico, la autoexpresión como liberación, relajación, silencio y meditación, autosugestión, reeducar los hábitos. Y ahora vamos a dar un saltito más hacia algo más espiritual, hablado así y, por cierto, sin vergüenza, que van a ser herramientas para ir desarrollando prácticas donde en lo cotidiano. Hasta ahora he estado hablando de los problemas de tensión y de angustia planteados a un nivel psicológico, o sea, a nivel de nuestra experiencia habitual cotidiana. Hemos estudiado los factores que suelen provocar una inadaptación, un desajuste interno de la personalidad y, por tanto, también de la persona con el ambiente exterior. Por cierto, en el enlace a este audio-vídeo, tenéis todos los audios y que pertenecen al ámbito del viaje a la mente. Y los tenéis ordenados por última publicación. Si miráis en la sección que pone liberarse del miedo, veréis que hay una secuencia. Pues todos los que sean liberarse del miedo y están ordenados tienen que ver con esto. Lo que hemos estudiado hasta aquí está dentro de la línea de la actual psicología científica. Para muchas personas, esto que hemos explicado puede ser suficiente y ciertamente, si las técnicas que hemos dado se trabajan de un modo inteligente y con perseverancia, tienen una eficacia comprobada. No son palabras de Antonio Blay. Pero de hecho, en el hombre hay algo más que esos mecanismos que hemos estudiado hasta ahora. En el hombre, en el ser humano, hay algo más que su mente concreta racional. Esto viene que viene al pelo porque hoy con David Hawkins he estado hablando de lo racional y su calibración en 400. Hay algo más que su mente concreta racional, que sus impulsos vitales, que su inconsciente, que su nivel de experiencias cotidianas. El ser humano, tiene dimensiones que van más allá de esta fenomenología periférica y elemental. Si tuviéramos que hacer un esquema de lo que Antonio Blay nos ha contado hasta ahora con el miedo y la tensión, y pudiésemos explicarlo como una estructura de la personalidad, podríamos tener lo siguiente. Imaginar un cuerpo humano. En la parte de arriba, a la altura de la cabeza, sería el yo personal, yo idea. A la derecha tendríamos la mente personal, a la izquierda, como si fuese un brazo, la afectividad personal, y ahí bajando pecho, pancha, órganos sexuales, tendríamos la energía vital, el cuerpo físico y el mundo material. Así que vamos ahora a trabajar un poquito, como estamos en lo espiritual, con ciertos términos, terminología, que a veces contiene un factor que nos deja un poco así alelados, como es, por ejemplo, los niveles superiores. Alelados porque nosotros sabemos entendemos lo que es un nivel superior material, pero no tenemos una referencia tan plástica, tan, digamos, real, nunca mejor dicho, siendo irreal, siendo muy maya, de lo que es un nivel superior energético. Sí que lo sabemos, lo podemos intuir, bien y mal ya es un nivel energético superior. Pero aquí, en el mundo de la no dualidad, lo que hacemos es entender que el bien y el mal coexisten. Porque si solo hubiese bien no habría bien, y si solo hubiese mal no habría mal, no habría su contrapuesto, y ya ha de existir un contrapuesto.
Las otras dimensiones de las que acabo de hablar, a las que Antonio Blay hace referencia, son un nivel de la mente superior, un nivel afectivo superior, y además de estos dos niveles, la mente superior y nivel afectivo superior, hay un último elemento que forma la cúspide, el ápice humano espiritual, al que podemos denominar lo espiritual o la voluntad divina, la voluntad de manifestación o de expresión, y que coincide con el aspecto más superior de nuestro ser, da igual como lo llamemos. Todos ellos constituyen unos niveles distintos, niveles en un sentido progresivo, en un sentido ascendente. Cada nivel tiene su propia ley, su propio ritmo. Estamos trabajando ahora el miedo y la tensión, no desde el lado de la psicología, que lo he explicado anteriormente en varios capítulos, lo explica Antonio Blay, sino que nos hemos ido ahora al lado espiritual. Por cierto, espiritual no quiere decir religioso, de órdenes religiosas, no. Todos los niveles se expresan a través de un inmediato inferior. El nivel vital se expresa a través del cuerpo, el nivel mental, personal y afectivo se expresa a través de lo vital y del cuerpo. El nivel mental superior lo hace a través de la mente personal, de lo vital y del cuerpo, o sea, existe un funcionamiento jerárquico. Si consideramos solo la personalidad según el esquema que he recitado hace un momento, vemos que estamos limitados en nuestro funcionamiento a los medios que nos proporciona el mundo, a los contenidos de ideas y a las ideas y de las energías internas en un terreno afectivo, vital. Pero cuando descubrimos que lo mental y que lo afectivo, personal, es a su vez expresión de otros niveles superiores en nosotros, que hay una mente, una afectividad superior en nosotros y una voluntad espiritual, una voluntad divina en el vértice superior de nuestro ser, entonces se ensancha enormemente la gama de posibilidades de nuestro modo de funcionar y de transformación de nuestro modo de ser. Aquí, si habéis escuchado los últimos audios de Jane, a ver si la digo bien, porque iba a decir otra vez Robinson, donde hablo de Seth, Jane Roberts, esto que acabo de recitar de otra manera es lo mismo que cuenta ella a través de Seth, y tiene que ver con el uso de la energía, la vibración, la conciencia, entender lo que podemos crear, que no lo sabemos, no somos conscientes de ellos, y cómo se puede crear eso. Sin ninguna duda. Dicho esto, vamos a empezar con el nivel mental superior. El nivel mental superior es aquel por el cual nosotros tenemos intuición de las verdades, no de aquellas que se refieren a nosotros individualmente, sino de las verdades en sí, de las cosas, de lo que existe. Las verdades objetivas universales, verdad, justicia, orden, etc. Nivel afectivo superior es el que nos hace sentir atracción, amor, gozo. Es un sentido estético, es belleza, es un sentido ético, lo que es el bien, pero no ya en relación con nuestra conducta e interés personal, como ocurre con el nivel afectivo personal, sino hacia esos valores que tienen una vigencia por sí mismo y en sí mismo. Lo bello es bello, no solo porque a mí me gusta, sino porque en sí hay una noción de belleza que es universal. Esto ha sido trastocado muy fuertemente por ideologías y teorías. Esto lo hablaba el otro día David Hawkins acerca de un relativismo bestial, y aquí yo comparto esto totalmente. Totalmente. De todas maneras, sinceramente, creo que uno ha de trascender la parte intelectual para llegar a la parte espiritual, sin ninguna duda. No vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio. Y repito que esto está más allá de mis convicciones o de mis modos individuales, aunque luego haya otros matices de belleza que sí responden a este modo personal. Pero hay algo que está por encima de mis gustos personales, de mi modalidad individual. Este es el sentido universal de lo afectivo superior. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo. Hay una noción de bondad, de bien, que está por encima de mi historia, de mis circunstancias, de mis intereses, de mis costumbres. Yo reconozco que una cosa
en sí es un bien en total independencia de mi participación en ese bien o no, o de cómo este bien me afecte a mí o no. Y lo mismo ocurre respecto al sentido de equilibrio, de armonía, de un amor supremo y universal, de una felicidad a la que uno aspira, que todo el mundo desea. Forman parte igualmente de este nivel afectivo superior. Sin duda, yo creo que estos niveles afectivos superiores que acabo de describir los hemos encontrado muchísimos a través de la meditación, sin ninguna duda, y a través de un viaje de psilocibina, sin duda. Y también puede ser a través de la respiración, y gente que lo ha encontrado sin nada de esto, por cierto, que es posible y existe además. Nivel de la voluntad espiritual. La voluntad espiritual es ese nivel que nosotros intuimos poder llegar a vivir. Por ello, podemos afirmar, cuando se manifiesta esta intuición, que hay un poder, una voluntad detrás de todo lo que existe. Una voluntad que no depende de mis caprichos, de mis gustos, ni siquiera de mi energía personal, sino que ella es el verdadero motor que existe detrás de todo. Esto a veces es complicado de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla. Eso sería algo así como ¿para qué estamos hechos nosotros? Para hacer el bien, vamos a ponerlo así, en términos muy básicos. Y cómo nosotros vamos, a través de preguntas o de experiencias, vamos separándonos de ese bien o alejándonos, a veces acercándonos, normalmente alejándonos. ¿Y por qué digo esto? Porque si no habría un determinismo. El único determinismo que hay es que nosotros somos por esencia parte del todo universal, de ese todo Dios, llamarlo como queráis, único, supraenergía, la energía especial, ¿okay? Y por las cosas que sea, vamos acercándonos a un aprendizaje y experimentando cosas. Aquí, allá, en nuestra vida, la siguiente me da lo mismo. Y llegará un punto en el que haya una especie de fusión. Y esto lleva tiempo, por lo visto. Sí, tiempo psicológico, que a veces no es como eterno, no pesa, no tiene espacio, aunque hay espacio, es una cosa extraña. O el tiempo impaciente, que es el nuestro normalmente en la Tierra. Esto es como yo lo veo. Y nosotros podemos modificar todo el tiempo, al elegir. Como decía Jane Roberts, estamos afectando el pasado, el presente y el futuro, sin duda, todo el tiempo. Y esto es muy física cuántica, todo el tiempo. A esa voluntad, a esa energía creadora podemos darle nombre de Dios, de Brahma, de energía cósmica, lo que queramos. Podemos darle el nombre que queramos, ya que ese nombre es relativo, es secundario. Lo importante es la noción, el contenido intuitivo que tenemos de ese principio. Así nos encontramos con arriba, espíritu o voluntad divina, o superenergía, o Brahma, o energía cósmica, lo que queráis. Arriba. Y de nuevo en forma de un cuerpo humano con los brazos extendidos, derecha, izquierda y centro. Tenemos una mente superior, un yo personal idea, una actividad superior, una afectividad personal, una mente personal, y vamos bajando una energía vital, un cuerpo físico y un mundo mental. Y aquí es desde donde podemos trabajar. De hecho, esto está funcionando todo el tiempo, igual que funcionamos en el consciente, solo que funciona desde el subconsciente y se hiperdesarrolla o nos envía mensaje cuando empezamos a tener la atención, que es la conciencia de nuestra vibración. Y es lo que se llama muchas veces lo espiritual, llamarlo como queráis, y que puede ayudar, y de hecho ayuda muy bien a solucionar problemas en niveles inferiores. Y nos ayuda a desarrollarnos. A desarrollarnos cuando el yo experiencia no ha sido fortalecido, cuando ha habido obstrucciones de signo externo o interno, cuando no se ha podido aprender a afrontar las cosas, miedo, temor, capacidad afectiva o combativa, condicionamiento negativo,
lo que queráis. Nos cuenta Antonio Blay que en nosotros existe una demanda de lo espiritual. Y no es que exista una demanda de lo espiritual, porque resulta que lo espiritual es energía. No son angelotes. Pero nos encanta verlo así. Nos lo han contado así desde siempre. Es que es energía. Que tiene atención. Vibracional. Y es la que podemos... Y en esa energía, por cierto, hay consciencia, mucha consciencia. Y hay conceptos bien mal, pertenencia, holísticos, sí. Los niveles superiores hacen su acto de presencia en nosotros mediante una inquietud, mediante una demanda. Cuando nosotros encontramos el modo de vivir elemental de la vida cotidiana estrecho, insuficiente, cuando nos falta oxígeno, cuando hay en nosotros una demanda de una visión más universal de las cosas, más sagrada si queréis, de un sentimiento más incluyente, de una búsqueda de aquella verdad que lo explique todo, de una felicidad que no dependa de ningún factor exterior, esta demanda es el signo de la presencia y de la actividad de los niveles superiores en nosotros. Cuando la vida, aun vivida bien, aun vivida con éxito, nos viene estrecha, es señal de que algo mayor está empujando dentro de nosotros para expresarse. Problemas que no eran solubles, que no tenían solución a un nivel mental o a un nivel personal, son solucionables desde un nivel superior. Pero durante un tiempo, cuando hay en nosotros esta demanda de lo superior, pero nuestra vida sigue siendo inferior, al decir inferior nos referimos a lo habitual, a lo normal, no a un sentido peyorativo, sino más bien a lo elemental de la vida cotidiana, es decir, que tenemos contradicciones constantemente todo el día, o nos ocurren, o recurren, son recurrentes. Es decir, cuando hay esta aspiración por un lado y por otro, seguimos solo nuestro vivir cotidiano, entonces se produce un desequilibrio interior. A la persona le cuesta vivir su vida vital, es como una especie de hastío. Muchos sabemos lo que es eso. Yo diría que todos. Y no nos satisfacen las cosas que nos satisfacen a los demás, pero no por comparativa, sino que no estás. Esto pasa bastante, amigos, Y de repente no nos gusta hablar de lo que hablan los demás. De nuevo, lo estoy contando de esta manera exterior. No es porque eso significa que estéis dándole importancia al afuera. No, no es culpa, no estamos culpando, estamos sacando la razón que nos mueve a buscar cosas. Nos encontramos en el afuera, inadaptados, y esto nos crea una tensión, un malestar que puede crear incluso una verdadera angustia interior. Uno se ve imposibilitado para alcanzar esta verdad, sobre todo al no conocer todavía su estructura, creer que es algo en lo que no puede encontrar ninguna o casi ninguna satisfacción, pues comprueba que las demás personas no tienen estas preocupaciones, o que si alguna vez les habla de ella, les dicen que no se preocupe, que eso se cura con el tiempo, que se distraiga, que se divierta, que se tome unas vacaciones o que se corra una juerga. Y por esto la persona llega a pensar que esta demanda interior no va a encontrar solución, lo cual le provoca un estado de angustia superior. Superior e interior. Por lo tanto, lo espiritual también es generador durante un tiempo de angustia, de conflicto y de tensión. Mas hemos de decir, dichoso el que tiene esa crisis, ese desajuste, esa angustia, porque esto es señal de que se encuentra en vísperas de un crecimiento. En cambio, la persona que vive perfectamente ajustada al estándar de vida en general existente, o bien es una persona súper realizada que ya no busca nada, que existen, por cierto, porque ha encontrado la quinta esencia de lo más elevado, o es una persona limitada como el mismo nivel en el que se está desenvolviendo. Sepamos que es inevitable pasar esta fase de desajuste, de crisis, esta fase de conflicto, pero es una fase para pasarla, no para quedarse en ella. Es una fase que requiere buscar soluciones, no pasarse la vida con lamentaciones, solamente criticando, llegando al mundo
de la gente, de las costumbres, de las cosas. Es algo que requiere una visión y una acción positiva. Y vamos a ver ahora algunas características perdón, de lo espiritual, de lo que llamamos espiritual, o del movimiento nuevo de energía, podemos decir también. Antonio Blay llama mayor participación de la naturaleza de Sat Chit Ananda. Son características de estos diversos planos de manifestación en el que, a medida que vamos ascendiendo en la escala, cuanto más superiores son, más participan de la naturaleza esencial de la voluntad divina, más van participando de los atributos esenciales del ser universal y espiritual. Son, pues, en primer lugar, el ser una realidad en sí y de por sí total. Dependiendo de esta realidad, se halla una conciencia de ser, una seguridad, una potencia que no depende absolutamente de nada y en cambio todo depende de ella. Una conciencia plena, lúcida, una visión inclusive de las cosas, con una verdadera sabiduría del porqué y del cómo de todo, con una capacidad intuitiva permanente, constante de la cual deriva todo lo que son formas y modos de conocimiento particulares y singulares. Y por último, la característica de felicidad, él lo llama beatitud. No me gusta a mí lo de beatitud. Me resulta un poco pánfilo. Felicidad. Expresión máxima de la totalidad. Amor. Felicidad en el sentido extremo, total, de donde deriva todo lo que son nuestras experiencias positivas, de satisfacción, de alegría, de gozo, de bienestar, de paz. Esa trilogía es lo que en Oriente definen como Sat Chit Ananda. Todo cuanto existe es expresión de ese Sat Chit Ananda. Todo cuanto existe en nosotros y fuera de nosotros, por lo tanto, a medida que podemos ir viviendo en niveles superiores, vamos participando más y más de estas características del Sat Chit Ananda. Por ellas precisamente se distingue, se conoce y se reconoce cuando uno está viviendo en esos niveles. Yo no sé cuándo llegaremos a esos niveles, no tengo ni idea, ni de los míos ni de los demás. El camino es ese camino, es el camino. Ya tenemos un montón de información, tanto de lógica como de libros, como intelectual, como experiencial, de muchas formas, vía meditativa, la que sea, vía extras, psiconáutica, me da lo mismo, para poder empezar. Esto es como lo de viajar, que una vez, con el tiempo, cuando uno empieza a viajar mucho, le gusta viajar, y culturas, de repente empiezan unos procesos comparativos, aquí, esto de aquí me gusta, esto de allá, y de repente te das cuenta que viajar es muy lindo, te gusta mucho, pero a la vez te produce unos conflictos mentales y culturales de nivel galáctico. Te conviertes en un culo de mal asiento. Y esto conviene tratarlo. Conviene, a mí me ha pasado mucho. Me va bajando, pero todavía lo tengo, pero me ha bajado bastante. Un culo de mal asiento. Dicho esto, paro aquí con este capítulo de hoy. El próximo día, con Antonio Blay Fontcuberta, con el miedo y la tensión, vamos a ver, a experimentar, porque es experimentar, a conocer más acerca del trascender lo individual, trascender lo personal. Es vital esto, trascender. Porque así es como damos los saltos cuánticos, al comprender y trascender, usando herramientas, sistemas, lo que queráis, pero que esos sistemas hay que trascenderlos. Trascender el pasado, revisándolo. Antonio Blay es de los que dice que hay que sacarse todo. Bueno, pues vamos a por ella, por todo. Un abrazo bien grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Chao.